Bienvenida a la doctora Leticia Calderón Chelius, quien pues nos va a hablar precisamente de esto. Hace rato nos comentaba que considera que la cuarentena ya se volvió cuareterna. Querida doctora Leticia Calderón Chelius, muy bienvenida y muy buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? Pues aquí encantada de escucharlo, que efectivamente, oye, pues esto que la cuarentena que tiene una lógica de 40 días, pues para todos es muy claro que ya la vivimos como una situación eterna y desafortunadamente, Toño, tú lo decías súper bien, pues no necesariamente con la vacuna, hasta que haya un número de gente vacunada suficientemente digamos, que incluya una parte de la población muy elevada, pues no es que vamos a estar inmunes. Entonces hay que aguantar. Es un momento, yo creo que más difícil, y lo decimos cada vez, pero tampoco sabemos en qué momento realmente del proceso estamos, y lo vamos a saber cuando pase mucho tiempo y lo veamos como historia, y no es el caso, Toño. Exactamente. Vamos, en nuestro pues ideario, en nuestra idea como humanidad, vamos a decir, nos podemos preguntar cuánto tiempo seguiremos así. ¿Quién sabe, no, doctora? La verdad es que hasta que todos tengamos la vacuna, hasta que esa vacuna llegue a todos, podremos hablar del fin de esa cuareterna, ¿no? Sí, fíjate que ahí es donde empiezan, y cada vez vamos avanzando con otros temas, porque ahora ya se incluye todo el nuevo debate. Bueno, primero, digamos, tener disponible la vacuna, que eso es un proceso que ningún lugar del mundo lo ha logrado resolver, porque está, digamos, primero hay que casi que hincarse frente a la ciencia y decir qué increíble momento planetario estamos viviendo, que los científicos que lograron avanzar de esta manera, por el conocimiento que tienen, por, digamos, las trayectorias acumuladas en términos de la experiencia que se ha construido como ciencia, sobre todo de estos que pues han tenido una inversión permanente en el tema, pues hoy por hoy podemos decir que hay formas de salir de aquí, ya lo sabemos, como no ocurrió en ningún otro momento de la humanidad donde hubo realmente una situación que devastó a los países, al planeta, cuando se desbocó, ¿no? Las pandemias que han ocurrido en la historia de la humanidad. Pero en este momento, pues, tenemos esta fortuna de decir, bueno, ya hay una salida como humanidad, porque en lo individual cada quien sabemos muy bien que la está librando. Pero el asunto aquí es que viene esta nueva etapa. Ahora estamos con que la vacuna, que si la distribución, que quién va ganando la carrera de las vacunas, y ahí entran estas competencias que a mí me parecen tan absurdas, Toño, y que desgastan a lo tonto, y que además se van a quedar en eso y se van a volver obsoletas porque, evidentemente, ahorita hay que si algún país, en este caso Israel, ¿no? Es el país que más vacunas ha puesto, oye, empiezan los asegúnes. ¿Qué población, qué perfil de población, de qué manera la tienes contenida, incluso en qué lugares puedes tener a la población como para que eso te permita movilizar a tus servicios médicos o militares para esta vacunación, por dar un ejemplo, Pero ahí entran toda esta cosa de intentar poner en una competencia por saber quién ha puesto más vacunas, pues un debate que se antoja absurdo, porque en 3 días va a cambiar y en 3 meses peor, y no te cuento en 3 años, ¿no? Ya lo podremos estar hablando después. Pero creo que ese es un punto. Y el otro, que ya se empieza a perfilar, y a mí me preocupa mucho, Toño, es el de los negacionistas, ¿no? Los que dicen, no, la vacuna o ni va a servir, o al final de cuentas es solo un placebo, o finalmente me voy a esperar a ver qué pasa. Bueno, pues que se esperen y que le den lugar en todo caso a quienes sí estemos dispuestos a vacunarnos en cuanto se pueda. Bueno, a mí me tienen en la lista, pero es evidente que esto causa problemas en términos de una sociedad, porque tenemos que cuando hay un grupo importante de gente, un porcentaje, yo ya les comentaba en alguna ocasión, que hay lugares como Francia, ¿quién diría? Dios de la vida, pero como Francia, donde hay un porcentaje muy elevado de población que dice que no va a ponerse la vacuna, tienen un problema de salud pública importante, Toño, porque también tú lo comentabas, el problema no es solo el que se puede contagiar, sino que es un foco exponencial de contagio para su propia familia, sus propios seres queridos. Y ahí es donde está la bronca, ¿no? Porque a lo mejor el que se contagia ni se entera tú, pero ahí es donde, pues, justamente el contagio tiene su mayor letalidad. Entonces estamos en una situación muy grave. Es una pena que no haya un discurso homogéneo compartido,
con dudas, por supuesto, críticas, yo creo que siempre son importantes, pero que acompañen toda una estrategia mundial, Toño, mundial, porque lo que estamos oyendo en un país se replica en el otro. Oímos a la canciller Angela Merkel decir que es un momento en que van a poner aún más rigurosidad en el seguimiento de las medidas que tienen ellos allá. Bueno, y hay gente acá pidiendo que se haga más riguroso y se cierren más cosas y se persiga a la gente, y por el otro lado están pidiendo que abran los restaurantes. Entonces, híjole, es un dilema. Ahora sí que ahí la autoridad no sé cómo le capotea, porque creo que sí, este mensaje que es ambiguo y contradictorio, no creas que está ocurriendo solo en México, pero es obvio que pues aquí es donde aquí en este caso mexicano nos impacta. En Estados Unidos yo no quiero ni decir nada porque creo que están todavía peor que acá, pero en el sentido del discurso y la narrativa que no logra construirse como digamos un faro al que todos hay que dirigirnos, aunque cada quien sabrá cómo va nadando, ¿no? Entonces, sí me parece que esto complica más la cuarentena, porque ya la estamos viviendo como algo que se alarga y alarga, Toño, y ni modo. Es parte de lo que significa el aprendizaje para sobrevivir como grupo, como especie, como familia, como individuo. Si queremos hacerlo, pues tenemos que entender que nos tocó esta experiencia tremenda, inimaginable, más lo que se va acumulando en la semana, ¿verdad, Toño? Porque ahí vienen los otros temas. Así es. Y decía usted, doctor, le voy a pedir a don David que nos grabe. Decía usted que a lo mejor la situación es más difícil aquí en los Estados Unidos. No le voy a decir que no. Además de la pandemia, además de que mucha gente no respeta las reglas y etcétera, pues es increíble, pero varios hispanos, incluidos muchos mexicanos, apoyan a Donald Trump, a pesar de que nos llamó violadores y narcotraficantes, a pesar de separar a niños inmigrantes de sus papás, a pesar de la persecución que la comunidad ha enfrentado en Estados Unidos. Yo pregunto, ¿qué onda con eso? Lo vimos desde las elecciones, pensábamos que a lo mejor eran trolls y bots, pero aquí en nuestros chats, muchas personas, sin considerar esto, muchos mexicanos, nos dicen, es que yo no me siento ofendido de que me digan violador y narcotraficante. Si te queda el saco, que póntelo. O sea, eso nos dicen en los chats, doctora. Y yo estoy anonadado al respecto. Hay algo que es indefendible en estos momentos, y ese es Donald Trump. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en esta parte de lo indefendible de Donald Trump, pero fíjate que yo creo que este análisis que planteas nos permite ir a un punto que es bien interesante, y es que por mucho tiempo, sobre todo en el caso de Estados Unidos, un país de inmigrantes, se ha construido esta idea de que los grupos actúan por origen nacional, ¿no? Que si los irlandeses, que si los franceses, que si la comunidad judioamericana, y en fin, o sea, creo que se ha construido una idea de lo que justamente, ¿no? De estas minorías que tienen intereses compartidos, y en esencia los tienen. Digamos, históricamente y en términos de lo que se ha estudiado, hay coincidencias, pero sin embargo, creo que eso ha nublado la comprensión para poder ubicar que más allá de las nacionalidades hay ideologías, y no tienes que irte lejos, pues cada país puedes verlo, porque cada país tiene una diversidad digamos, en términos de cómo piensa la población, muy diversa, y la derecha es derecha, y la izquierda o el centro lo son en cada país y se replican. Lo que ha pasado en este momento, Toño, es que como que se ha generalizado, se ha ampliado el discurso que puede tener una persona de derecha en Argentina o de derecha en Estados Unidos, más allá de su origen nacional. Dije dos países por mencionar nada más aleatoriamente, ojo, pero creo que esto es interesante porque al final de cuentas nos estamos viendo cómo se repiten incluso los lugares comunes, las mentiras. Bueno, una cosa que es de risa loca cuando tú oyes hablar, por ejemplo, en el mismo discurso, hablar de Trump y hablar de Venezuela, y dices, a ver, ¿en dónde quedó la bolita, no? Cómo hay una confusión ideológica que ha ido construyendo este argumento para poder, digamos, descalificar al que consideran la izquierda extrema y no sé qué tanto. Entonces, ni me meto ahorita en ese punto, pero sí quiero enfatizar el hecho de que nuestra lectura de que por ser de tal nacionalidad, entonces tendría que replicar, por ejemplo, un discurso, en este caso, anti la derecha estadounidense, porque
te afecta directamente hasta por tu color de piel, bueno, pues lo que estamos viendo es que hay gente que no lo piensa así, pero tampoco, ni siquiera en México. O sea, muchas veces la propia élite mexicana ha sido mucho más arrasadora y ha devastado mucho más que un estadounidense sajón, digamos, de buena cuna, que cree en los derechos humanos, cree en el derecho de los países a su libre determinación. Entonces, dejemos las etiquetas de lo nacional, porque ya no nos están sirviendo. Yo creo que aquí hay una cuestión ideológica que estamos viendo cómo se articula a nivel internacional, aunque no se han dado, digamos, unos se han dado cuenta y otros no, pero a veces es muy, muy silvestre, muy primitiva, pero la realidad es que lo estamos viendo en cada país y de veras te digo, a veces da risa porque, bueno, ¿cómo puedes tener gente que apoya a Trump desde países como México, vamos a decir, ¿no? O el otro día había una manifestación de trumpistas en Japón. Bueno, Toño, por favor, es digamos, de risa, pero la realidad es que está ocurriendo. Entonces, son de las circunstancias en las que, como actúan y como lo vamos a estar viendo, hay que tener el ojo puesto porque no existe el voto latino como tal. Es evidente que hay una serie de intereses, incluso de clase, de origen socioeconómico, que permiten explicarte mucho más, por ejemplo, cómo vota o cómo no votan algunos grupos, algunas comunidades, y que lo nacional o el origen nacional pues empieza a quedar como secundario en ese sentido. Entonces, para la crisis que estamos viviendo ahora, con la famosa cuarentena, ¿no? Lo pones ahora en el escenario de lo que estamos viendo en el asalto al Capitolio, y sí preocupa, porque frente a una crisis sanitaria, además una crisis política del país, pues que tiene relevancia e impacta a todo el planeta, Toño, y tú que estás más cerquita, pues no me dejarás mentir. Sí, no, esa es la realidad. Yo insisto con eso, para mí sigue siendo indefendible, en otro tipo de lenguaje es indefendible. Y yo quiero recordarle al público consentidor de Sin Censura quién es ese personaje, tiene sus asegúnes, pero de que nos llamó violadores y narcotraficantes, nos llamó violadores y narcotraficantes. De que separó a niños inmigrantes de sus papitos, eso sí lo hizo. Yo no me olvido de esa grabación, doctora, que obtuvimos en Sin Censura, en la que escuchamos a agentes de la patrulla fronteriza burlarse de niños pequeños que mientras lloraban desesperados por sus papás. Imagínese usted que nos ve, que nos escucha, burlándose de los niños y todo provocado por un gobierno totalmente racista, discriminador. ¿Podemos defender a alguien así? ¿Podemos seguir hablando de un fraude? Por favor, concienticemos. Y bueno, doctora, ¿qué le parece que vamos a otro tema? Grábenos, don David, porque pues según tengo entendido hay que ponerle ojo al calendario electoral, no solamente en México este 2021, ¿verdad? Así es, Toño, yo creo que eso es lo que se vuelve muy interesante, que más allá, empezamos, digamos, el año con esta elección en Estados Unidos, y ahí nos seguimos con una cantidad muy importante de elecciones que va a haber a lo largo de varias partes del planeta, que yo creo que aquí quienes nos escuchan pues les puede interesar saberlo, porque de repente países tan lejanos, bueno, digamos, algunos muy cercanos y otros tan lejanos, puede ser, bueno, Uganda, en mi caso me es lejano, pero no por eso menos importante, o Somalia, o Laos, pero fíjese, también va a haber elecciones en España, va a haber elecciones en Bolivia, nuevamente va a haber una elección importante, va a haber elecciones para nosotros de gran relevancia en Honduras. Y estoy mencionando algunas para que tengan un poco más esta cuestión de que no somos únicos en el caso de que ahora nosotros estamos enfrascados en el hecho de que va a haber una elección, pero viene una elección importante por la cuestión de la Constitución que se está avanzando en Chile, por ejemplo. Va a haber elecciones también en Alemania y eso implica un cambio interesante de la canciller y del relevo que vendrá en su momento para esa parte del poder, porque no es solo Europa, sino es el gran, la gran potencia que es Alemania. En otros países que también tienen importancia, de interés para nosotros, de cercanía, pues países como Italia tendrán elecciones, y ahí pues Portugal también, por supuesto, también Argentina en el caso de América Latina, y bueno,
podría mencionar, la lista es muy larga, pero lo que quiero transmitir es el hecho de que, y de hecho te lo voy a mandar, Toño, porque es interesante el calendario de elecciones para tenerlo en mente, es que a veces pensamos que lo que está pasando de manera inmediata, ¿no? Directa en nuestro entorno, pues es lo que va definiendo parte de lo que vemos, pero en elecciones que puede haber en otro lugar, que haya alguna crisis o que salga a lo mejor librado, también definen cómo se empiezan a dar otros procesos. Por ejemplo, si hay una que, como la que estamos viendo ahora en Washington, ¿no? En Estados Unidos, eso puede tener consecuencias para el mundo entero, pero de entrada, para ustedes los mexicanos que radican en ese país, por la cercanía física, vamos, ¿no? Pero en otro sentido, también de intereses económicos, de lo que tenga que ver con relaciones no solo bilaterales, sino también en este caso multilaterales, pues es obvio que ese centro político es fundamental. Pero otros también importan, porque como se resuelven elecciones, por ejemplo, en Honduras mencioné un caso, para nosotros el impacto es inmediato, Toño. Entonces, así como hay un tsunami en términos de lo que puede pasar con un huracán o con un terremoto, como lo hemos vivido, y las consecuencias que eso tiene para la comunidad internacional, más allá de que uno crea que solo te afecta en tu territorio, bueno, las elecciones también son esos procesos que tienen un impacto muy inmediato en los países en los que la relación es, digamos, más cotidiana, más directa. Y por eso, pues sí, les llamo la atención para que lo tengan en mente, para que lo sigan como uno de esos radares que no hay que perder de vista en este 2021. Ahora, y con eso yo me preocupo aún más, Toño, nada de que se ha resuelto y estamos lejos de poder ver una situación más estable en Estados Unidos. Yo creo que estas elecciones van a dejar muy fracturado a ese país, que ya lo estaba, pero que en realidad muchos conflictos que han estado latentes, pero no se han visibilizado, salvo experiencias horribles y terribles como esto que ocurre de manera, digamos, ha ocurrido en la historia de Estados Unidos, que son estas matanzas así por individuos en lo solitario, pero que deciden hacer estas cuestiones irracionales para a los ojos de quienes lo vemos, no con tanta, digamos, vemos otras irracionalidades nuestras, ¿verdad? Obviamente, no se trata de querer decir que un lugar está en paz y el otro tiene estos pequeños monstruos que actúan en lo individual, sino que eso sorprende porque parecería a los ojos de alguien externo a la sociedad estadounidense que cuando se tienen recursos, una serie de cuestiones resueltas en la vida, pues no tendría por qué haber este nivel de furia interna como para atacar a gente inocente, y ocurre, y entonces sorprende muchísimo. Bueno, ahora ponlo eso en el contexto de una sociedad armada, fuertemente armada, porque lo sabemos, muy mediatizada. Esa es otra cosa, ¿no? Los medios de comunicación tienen un papel en el cual son tan determinantes porque son voceros de intereses cada uno. O sea, no es muy difícil oír un medio de comunicación en el que te vayas a informar y ya. Siempre está muy editorializado y está muy dividido, y me refiero sobre todo a los grandes medios de comunicación que en ese país, y digo, ¿qué te puedo decir? También en México, ¿no? Pero que dividen de manera tan tajante la ideología que tienen y a partir de eso se mueven. Entonces, sí me preocupa mucho porque ese calendario electoral internacional puede sonar muy, digamos, de interés, así como, si tú quieres, digamos, elegante para estar al día, pero si lo vemos en términos de lo que eso puede impactar a una u otra sociedad, y ahora cada vez más en términos, digamos, globales, pues hay que tomarlo en cuenta como con más cercanía, interés, y darle un mínimo reconocimiento a aquellos procesos donde se van, digamos, palomeando de manera exitosa los procesos y se resuelven bien. Y ahí hay que dar una lección, Toño. Qué difícil cuando hay sociedades, digamos, divididas en dos, como es el caso de Estados Unidos, en que si hubiera, pues, digo, tiene que ver con el sistema electoral estadounidense, por supuesto, ¿no? Porque si nos vamos al famoso tema del voto popular, pues sí, gana una opción, pero tienen este sistema, pues mira, la verdad es que eso los divide a la mitad, y entonces pone una sociedad donde hay, pues realmente una situación en la que no se puede resolver así contundentemente por la vía
que pues además los estadounidenses han presumido tanto como la vía democrática por excelencia que son las elecciones, y lo son. Ahora, cuando tú tienes un resultado o una que se decanta, digamos, por un el resultado electoral con más amplitud, con más contundencia, evidentemente, y lo hemos vivido en países como México, porque también hemos vivido en algún momento esta cosa de cerradas las elecciones y las consecuencias que eso tiene para la sociedad en su conjunto. Y por eso, pues bueno, qué interesante y qué importante es que la gente participe lo más posible a la hora de poderse expresar en las urnas. Aún más, en el caso nuestro, lo voy a decir, Toño, pues por suerte tenemos un sistema de digamos, un voto directo, porque eso decanta mucho el resultado al final, porque pues tu voto sí cuenta directo, nada de que por representación. ¿Y quién lo diría? Fíjate, la democracia emblemática del planeta, pues justamente metida en un lío, justamente por un sistema electoral tan barroco, tan decimonónico, tan obsoleto ya para la propia estructura de ese país enorme. Así es, doctora. Esto es algo que tenemos que estar muy, muy pendientes. Por cierto, que se ha anunciado ayer por la cadena CNN, de una vez hay que platicarlo, dieron a conocer un boletín del FBI en el que se habla de protestas armadas en las principales ciudades de los Estados Unidos antes de la toma de posesión este 20 de diciembre. Así lo plantean desde la cadena CNN, así que hay que estar pendientísimos, como bien lo dice la doctora Leticia Calderón Chelius. ¿Qué le parece si nos da a conocer, doctora, sus redes sociales, la forma en la que la gente se puede poner en contacto con usted? Mucha gente siempre quiere saber de usted, de cómo va la cosa, y etcétera. Platíquenos sus redes sociales, por favor. Claro que sí, Toño, te lo súper agradezco. Bueno, pues me pueden ubicar por @migrantólogos en Twitter o @letichelius, que es un Twitter más personal. Y también, pues, si tienen interés de conocer, digamos, más la trayectoria más académica, si tú quieres, o la de mis colegas en el Instituto Mora, pues muy fácil, www.institutomora.edu.mx, y bueno, van a poder ubicar también, pues, perfiles muy interesantes. Por cierto, yo te voy a decir una cosa aprovechando el viaje, Toño, que una de las más importantes colecciones sobre historia de Estados Unidos que se ha escrito desde América Latina es producto de la coordinación de colegas míos del Instituto Mora, y está a disposición de cualquiera que lo quiera leer, además de documentos originales que en su momento fueron traducidos, pero una capacidad de escribir de manera, digamos, de reconstruir la historia, pero sin tener este sesgo desde el país de origen, Estados Unidos, sino como una lectura, digamos, neutral de historiadores, gente muy seria. Bueno, pues por favor acérquense digamos, porque menciono ese tema ahorita porque estamos en el tema de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, entonces podrían tener ese interés, y sobre todo pues los mexicanos que radican en Estados Unidos, tener otra lectura también para complementar no solo la visión estadounidense en este tema, Toño. Así es, esto es muy importante para revisarlo. Y doctora, pues como siempre, muchísimas gracias por este enlace, por este comentario, pues muy interesante diálogo, muy interesante diálogo que tenemos usted y yo, y con el equipo de Sin Censura, con el público consentidor de Sin Censura. Siempre es muy enriquecedor, y pues nos vemos la próxima semana. Así es, Toño, gracias siempre, cuídate mucho, y también un abrazo para que se mejore Vicente Serrano, que siempre se le piensa y se le recuerda con mucho cariño, para que ya lo podamos oír también en vivo y a todo color, ¿sale? Abrazos por allá. Así es, con muchísimo gusto le mandamos ese abrazo virtual a Vicente Serrano. Gracias a la doctora Leticia Calderón Chelius, usted lo sabe perfectamente, especialista, experta en temas migratorios y por supuesto investigadora del Instituto Mora.